Siento frío en el silencio de mis días en oscuro anochecer. Es usual acostumbrarme a los dolores, verlos como medios a mi dignidad. Me entrego a ti, vive en mí. Muy buenos días, amada familia. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Somos la Viña Colombia, el pueblo de Dios, un refugio para los perdidos. La vid está centrada en la autoridad de las Escrituras, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profecía inerrante, más segura, a la cual todos debemos acudir. También otro aspecto central de la vid es el desarrollo de buenas y sanas relaciones, amistades que reflejen el carácter de Cristo. Lo que es claro es que la experiencia de Cristo con nosotros es nuestra buena relación con el otro, con nuestro hermano. Continuamos hoy en nuestro estudio bíblico del Evangelio de Marcos. Y en este estudio bíblico vamos a reconocer que hay diferentes puntos de vista frente a la interpretación de la humanidad. Pero para los cristianos solo hay una manera de interpretarse. Por lo menos lo vemos, y voy a leer para ustedes en Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia, una iglesia cristiana, por supuesto, pero él quiere dar constancia de qué es lo que ha sucedido en el creyente, qué es lo que sucedió en mi vida para que ahora sea parte de la vid, del viñedo del reino de los cielos. ¿Cuál era mi condición antes de Cristo y cómo es que ahora llegué a ser hijo de Dios? Escuche con atención, Efesios capítulo 2. Hablando de lo que Dios hizo por usted y por mí, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Esta era nuestra condición. Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nuestro estado, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y esto un regalo de Dios. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros, pues es un don o un regalo de Dios. Y no es un regalo de Dios por obras que hagamos, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cómo es que llegamos a ser parte de la vid, del viñedo, del pueblo de Dios? Por gracia de Dios. Hoy nos encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2 y en el versículo 13 en adelante, y vamos a notar que Jesús toma una decisión no solo arriesgada para él en su momento, sino que produce mucha molestia e inconformidad en todos los creyentes de aquella época.
Hasta ahora hemos visto que Jesús se muestra compasivo, misericordioso, sana a los enfermos, gente aturdida, poseída por espíritus diabólicos, es liberada. Jesús predica el Evangelio con una autoridad única. Es una autoridad y una gracia que proviene de lo alto, del cielo. Se ha ganado la buena reputación de la comunidad. La gente en este momento tiene una muy buena opinión de Jesús. Pero hace algo que a primera vista es incomprensible. Creo que todos tenemos una visión de la vida, de lo que es bueno y malo, de lo justo o de lo injusto. Desde pequeños aprendemos que los niños que se portan bien les damos dulces, regalos. Los niños que sacan buenas notas se les da una mención de honor, un reconocimiento. Los niños que lo hacen mal, se manejan mal, desobedientes, los castigamos. Luego estos niños crecen y somos adultos. Y las personas buenas, decimos, van al cielo. Y los malos, a un rincón, el peor, el más oscuro, denigrante, aterrador, escalofriante, por allá en lo profundo del infierno donde arde y el gusano no muere y el fuego no se consume. Tenemos la idea de que los buenos van al cielo, los malos irán al infierno. Después volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: «Sígueme». Y levantándose Leví, lo siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Esta decisión de Jesús es muy ofensiva para la comunidad judía. En aquel entonces, los judíos estaban bajo el yugo de Roma. Ya los judíos estaban acostumbrados históricamente a los exilios, que sus enemigos los derrotaban en guerra y entonces los condenaban a la servidumbre. En este momento, los judíos están bajo el control de Roma. Roma les permite vivir sus tradiciones, su fe, su religión, su culto, pero tienen que pagar tributos, impuestos a Roma. Impuestos por la tierra, por el censo, impuestos por las mercancías y demás. Y para los judíos es una terrible humillación. ¿Cómo pensaban los judíos? A partir de su historia. La nación de Israel inicia cuando Dios llama a un hombre y lo saca de Ur de los Caldeos y le dice: «Sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a una tierra, a un lugar que te mostraré. Te haré una nación grande, serás bendición». Así que los judíos tienen esto en su corazón y les da profunda ira, dolor, estar bajo el yugo de gentiles. Así que los romanos los gobiernan. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, los romanos vendían unas franquicias. Esas franquicias eran oficinas de cobranza de impuestos. De manera pues que el judío que tuviese el capital y quisiera tomar ese lugar podría adquirir una franquicia. Le recaudaba a Roma unos impuestos y demás lo que pudiese pedir de más sería su ganancia. Algunos judíos lo hacían. Se ganaban el odio, el desprecio de la comunidad judía. En primer lugar, ira por traición, por unirse a sus enemigos.
En segundo lugar, porque eran usureros, porque cobraban excesivamente. Imagínese que usted es judío y tiene que pagar impuesto y el que le cobra es otro judío. Usted tiene ira, no quiere pagar. Y el publicano, que es el dueño de la franquicia, le dice, pues tranquilo, no me pagues, yo llamo a la guardia romana y viene por ti. Quiera o no quiera, tendrá que pagar. Entonces, debido a esto, los judíos crearon una brecha. Estaban los judíos piadosos, los cumplidores de la fe, y estaban los judíos profanos, los recaudadores de impuestos, los traficantes, unidos con los gentiles y con las prostitutas. Despreciable por ellos. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Por qué no llama a un judío cuidador de la ley, cumplidor de las observancias? Llama a un detestable usurero, explotador, cobrador de impuesto, traidor a la patria. Así que, en primer lugar, notamos que ese es el Evangelio, la naturaleza del Evangelio. Alguien diría que Jesús reacciona de forma revolucionaria, pero no es así. Jesús reacciona de forma reformadora. Jesús es reformador. Él restaura la doctrina del Evangelio. Cuando usted mira hacia el Edén, nota que Adán y Eva un día deciden no tener en cuenta a Dios. Burlan la autoridad, el gobierno, el aprecio, la paternidad de Dios y el cuidado de Dios, y dicen, no necesitamos de Dios, nosotros podemos defendernos a nuestra manera. Deciden no tener en cuenta a Dios. Todo su ser es desintegrado a muerte espiritual. Y de repente se encuentran solos, deprimidos, airados y avergonzados, se ven desnudos. Pero ¿cómo reacciona Dios? Una vida muere para vestir la indignidad, la vergüenza de Adán y Eva. Dios siempre se acerca al hombre. Dios siempre está buscando al hombre. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Son las palabras de Dios. Dios siempre buscando al hombre. Dios siempre sustituyendo el mal del hombre, el pecado del hombre, la rebelión del hombre, por su gracia, su misericordia y su bondad. Dios nuestro Padre cubre la vergüenza de Adán y Eva, y ahora cubre la vergüenza de Leví y de Mateo. Mateo está feliz porque ahora es dignificado. Dios, hombre, le dice que tiene un lugar, un espacio en el reino, en su reino. Aquel reino que Juan el Bautista había anunciado: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también proclama ese reino. Involucra a este hombre ofensor de las tradiciones judías. Lo dignifica, lo invita a ser parte de su ministerio. Y Leví, lleno de gozo, no menos hace que crear realidades oportunas para que sus amigos, también publicanos, también mercenarios, también prostitutas, puedan conocer a Jesús, puedan escuchar de Él, y que ojalá ellos puedan ser también parte. Aquella clase social despreciada, desechada por los hombres, vergonzosa, indigna para los hombres, amada por Cristo Dios, llamada por Él. Así que los judíos, los buenos, los religiosos que cumplían las tradiciones, con ira reclaman, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí parece como si Jesús estuviese aprobando las acciones pecaminosas de esa gente. Pues no es así.
Jesús no está validando las conductas pecaminosas de ellos, pero como lo dice Juan en el capítulo 1 del versículo 11, Jesús a lo suyo vino, y Él vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. ¿Qué es esto? Que come aún con pecadores. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y como lo expresa el Divino Maestro, al oír esto Jesús les dijo: bueno, pues discúlpenme, pero yo no he venido por los sanos, yo soy el médico que he venido por los enfermos. Los sanos no necesitan mi medicina. No he venido a llamar a justos, he venido a salvar a los pecadores. El justo sustituye a los injustos y muere en una cruz para salvar al hombre de sus cadenas de pecado. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, nosotros podemos considerar, ampliar más lo que sucede aquí. Vamos por favor, Lucas capítulo 18, a partir del versículo 9. A través de una parábola Jesús resuelve un poco más lo que sucede aquí. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oraba para sí, convencido de él mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres publicanos. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y dice Jesús: os digo que el publicano arrepentido, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjese cómo Jesús describe la conducta del ser humano y el verdadero arrepentimiento. Creo que son muchas las veces que hemos compartido el Evangelio y son pocas las veces que las personas atienden a la buena noticia. La mayoría de las personas tienen la idea de que son lo suficientemente buenos como para tener que dedicarse piadosamente al Señor. La mayoría dice: no necesito congregarme, no necesito ser parte de una iglesia, no necesito cantar, orar y vincularme a una familia espiritual, porque en realidad soy buen esposo, buen padre de familia, buen empleado, buen jefe, no robo, no me emborracho, no le hago mal a nadie. Que vayan a la iglesia los pecadores, que vayan allá los que necesitan. Yo a la verdad estoy bien. La mayor parte de la humanidad tiene esa visión de sí mismos, una visión alterada, distorsionada de quién son. Sin embargo, las Escrituras no opinan así de nosotros, porque hay 2 maneras de ver la vida a lo largo de la historia. Son 2 interpretaciones. El mundo académico, secular, dice que en realidad el hombre es bueno, pero que el entorno que le rodea, donde nace, el entorno donde se desarrolla, le influye y le afecta, tanto que en su sobrevivencia muchas veces reacciona mal. Pero es una víctima y se está defendiendo. Si le damos educación, comida, oportunidades, entonces va a mostrar que es bueno y va a reaccionar bien. Sin embargo, la misma historia y los experimentos sociales han demostrado que no es así. Y aún así,
La misma escritura nos dice, y allá empezando la historia de la humanidad en Génesis capítulo 6, dice con lágrimas Dios expresa dolor por la actitud, la conducta, el corazón del hombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo deseo de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es una descripción antropomórfica, porque no es que Dios comete errores, pero es un lenguaje que describe el profundo dolor y las tinieblas tan aterradoras en los hombres. No somos más malos porque Dios nos lo impide. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Ahora usted que escucha podrá asumir que yo soy catastrófico, fatalista. No es mi opinión, es el veredicto de Dios que conoce a la humanidad, que nos conoce a usted y a mí. Así que la sociedad tiene esa opinión, que el hombre es bueno, que el hombre solo necesita oportunidades. La teología bíblica nos dice que el hombre no es bueno, que la paga del pecado es muerte, porque el pecado es una terrible agresión, ofensa contra Dios, y tiene como efecto en el hombre una destrucción de todas las virtudes, los valores y la libertad. Sí que es cierto que el hombre tiene libertad, pero es una libertad viciada, inclinada al mal. El hombre tiene libertad siempre para escoger lo malo y lo hace, pero el hombre que está esclavo al pecado no tiene las condiciones para acercarse al Señor. Así que es el Señor quien llama a un hombre como Leví, un hombre despreciable. Es Dios el que llama a Héctor David, a Juan, a Pedro, a Carlos, a Daniel. Dios es quien nos llama amorosamente, y no porque lo merecemos, por su gracia, por su infinita misericordia. Leímos al principio que Él nos llamó aun cuando nosotros estábamos muertos y satisfechos en nuestros delitos y pecados. Así que nos enfrentamos a una realidad así, y es saber que la iglesia está conformada, constituida por personas que tenemos historias de vida, y que la historia de nuestro pasado en algunos casos puede ser muy dolorosa o muy vergonzosa. Otros diríamos, no tengo algo tan feo que contar. Sin embargo, nuestra historia de vida es esta: de muerte a vida, de pecado a santificación. Para el momento en que Jesús está entre la comunidad judía, el Dios hombre, el Dios encarnado, los judíos interpretaban que ser un hombre aceptable delante de Dios era cumplir todos los estándares tradicionales que en buena parte provenían de la ley mosaica, pero que ellos habían alterado, de manera tal que se sentían satisfechos en sus obras. Fíjese la discusión que se da. Los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron: ¿por qué
los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan. Así que Jesús les responde que Él es el novio, que Él es su buen pastor, que Él es su maestro, que Él está con ellos, que llegaría el momento en que Él no estaría, pero sería tal la relación y el vínculo y la necesidad en ellos que ellos ayunarían. Ahora Jesús confronta a partir de dos comparaciones. Les dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Luego dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué comparación la que hace Jesús? Nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo. Es fácil comprender que la tela nueva, después de lavar, podría encogerse y romper el remiendo. La enseñanza de Jesús no calaba en el corazón de una religión sin Dios, de una tradición de obras infructuosas. Por eso el Evangelio no puede estar atrapado en las conveniencias culturales, en los estándares de los hombres. Luego él dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Los odres eran vasijas o bolsas de piel de chivo, y estas pieles se estirarían hasta llegar a un límite. Eso sería un odre viejo ya curtido. Y entonces el vino que se pondría en estos odres sería el que ya estaría a lo máximo fermentado, de manera que ya no fermentaría más a reventar el odre. Se rompería el odre, se perdería, que eran valiosos, y se perdería también el producto, el vino. Jesús es el vino nuevo. Jesús es el remiendo nuevo. Es una manera de decir que la enseñanza de Jesús no calaba en las tradiciones, como hoy el Evangelio de Jesucristo no cala en el corazón de las personas que dicen: hombre, yo soy bueno, yo soy bueno, yo no tengo de qué arrepentirme, tengo errores como todo ser humano, pero yo no necesito ser un evangélico, un cristiano, no necesito ser un religioso como aquellos que van y oran y levantan las manos, no. Para buscar a Dios solo necesito demostrarlo, para expresar a Dios. Y crean un mensaje llamativo y pareciera ser que tienen razón, pero lo que ellos hacen es un altar de su ego y de su propio corazón. Para ellos no es el Evangelio, porque ellos son justos en sí mismos. Me explico, ellos se consideran, se ven a un espejo desde una cantidad de filtros. ¿Cuáles filtros? Su ego, su necia manera de vivir, su prepotencia, su altivez, su espiritualidad. Todos esos son filtros, y se ven a través de esos filtros y se ven hermosos odres viejos, telas viejas, y el Evangelio no va a conectar con ellos. Por eso usted les predica el Evangelio y les dicen: oh, interesante, gracias. No aceptan el Evangelio. Ellos no aceptan el Evangelio. También se da otra situación muy parecida. Aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos, mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen el sábado lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Entró, comió pan que era consagrado para los sacerdotes,
y dio a sus soldados. También Jesús les dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Como estas personas concebían la piedad desde sus acciones, procuraban hacerlo de manera sacrificial. Cuando ayunaban, se tiraban polvo, ceniza y se ponían ropas duras, ásperas, picantes. Y lloraban a todo dar para que la gente los viera sufriendo y diciendo, ¡oh, qué persona tan espiritual, sacrificial a Dios! Y cuando llegaba el sábado no caminaban 10 pasos para ayudar a alguien porque decían que era trabajo. No hacían ninguna caridad, no hacían ningún favor. Así que esa era la visión de estas personas acerca de la fe. Los buenos, justificados por sus tradiciones y obras. Los malos, reprobados, desechados. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía seca una mano. Y lo echaban para ver si lo sanaría en sábado, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les preguntó a los religiosos que estaban al lado, ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ellos procuraban ya quitar la vida de Jesús. ¿Qué pregunta la que hace el Señor? ¿Cómo reaccionan ellos? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con enojo, Jesús, mirándolos con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende la mano. Y el hombre la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Imagínese ese momento. Es un momento espiritualmente bélico. Está el reino de las tinieblas representado en la religiosidad frente al Dios glorioso, al Dios hombre, la palabra creadora, el verbo de vida, que le ordena a lo inanimado y lo inanimado le responde. Se somete a la autoridad del Creador y le ordena a tejidos o inexistentes y es restaurado. Ese es el Señor nuestro Dios, la vid verdadera. Por eso Él dijo, porque pegados a mí daréis mucho fruto, pero separados de mí nada podréis hacer, nada más que fanfarronear. Los líderes religiosos se distinguen por todas las cosas que hacen, y en este mundo son conocidos, son proclamados, se inventan obras de caridad sociales y ministeriales, fingen ser milagrosos, dueños de la verdad. Pero a ellos solo les queda, dice la palabra de Dios, una horrenda expectación de juicio. ¿Cómo lo describe Jesús? Y en aquel día dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos acaso en tu nombre milagros? ¿Echamos fuera demonios? ¿Hicimos caridad? ¿Obra social? Y la respuesta de Jesús es aterradora. Apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí, al fuego eterno. Y dice luego la Escritura que en el fuego, allá en el infierno, habrán
dos tipos de condenados: el que llora y gime la tristeza y la desolación, pero también el airado enemigo de Dios que gruñe sus dientes de ira diciendo: no es justo. Fui un buen ciudadano, fui un buen religioso, fui un buen misionero, fui un buen pastor. No tengo por qué estar acá. Es Dios injusto. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es impresionante saber que por un lado la iglesia está conformada por personas a las cuales Dios nos cambió la historia de vida. Que la vid está conformada por personas transformadas de una vana manera de vivir. Y que no somos parte del viñedo por buenos. Es que Dios, antes de la fundación del mundo, vio que Héctor David lo iba a amar, que Héctor David lo iba a buscar, que Héctor David iba a tener un corazón piadoso, que Héctor David iba a ser un hombre virtuoso, cercano, espiritual. No, no es así. Sino que desde antes de la fundación del mundo, Dios me vio con misericordia y me salvó. Aún cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, era hijo de ira, lo mismo que los demás. No era el uno justo entre todos los injustos, porque no hay ni un justo. Esta es la buena noticia y maravillosa noticia. Piense por un momento. ¿Hay alguien que usted considera que es la persona más despreciable de este mundo? ¿Hay alguien que usted le recuerda históricamente o que le hizo tal daño a usted que dice: esta persona lo único que merece y ojalá se pudra en el infierno? Quiero decirle que el más malhechor, el más malo, el más vil, es un fiel candidato a ser llamado por Jesús. Porque Jesús no ha venido por justos, sino por pecadores. Compartamos la buena noticia. Aquellos que se portan bien socialmente, pero también aquellos que a nuestra percepción no lo merecen. Compartamos el Evangelio a aquellos que son buenos empleados, buenos trabajadores, buenos esposos y padres, pero compartámoslo también a aquellos que no lo son, porque ellos también pueden ser llamados por Jesús. Y el llamado de Jesús es irresistible. Y si Él llama, el Espíritu Santo redarguye de juicio, justicia y de pecado y guía a toda verdad. Porque Él vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y de eso somos testimonio usted y yo. Precioso Padre, estamos en esta mañana delante de ti, reconociendo, Señor, que nada bueno había en nosotros. Nada más que ego y una vanagloria, una autopercepción muy equivocada, muy distorsionada. Pero de tal manera nos amaste, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo murió por los injustos. Gracias, Señor. Que esta buena noticia corra entre todos los que se estiman buenos y en aquellos que son calificados como malos y despreciables, aquellos Leví, aquellos Mateo, porque el reino de los cielos
es de aquellos que reconocen su necesidad de ti, oh Dios. Te alabamos, Padre. Bendito sea tu nombre, hoy por siempre. Amén. Siento frío en el silencio de mis días en oscuro anochecer. Es usual acostumbrarme a los dolores, verlos como medios a mi dignidad.